66.6 La voz de las tinieblas desde México. Transmitiendo desde las profundidades del Mictlán, en la ciudad monstruo, México Tenochtitlan. Con 100.000 watts de horror. Se han detenido ya las manecillas del reloj. Los habitantes de las tinieblas comienzan su peregrinar hacia el mundo de los vivos. En el monte ha comenzado el eufórico danzar de los nahuales. Las brujas se han arrancado las piernas para levantar el vuelo como bolas de fuego y han convocado a un aquelarre, ya que la señal oscura ha tomado de nuevo el control de la frecuencia radial y ya comienza su programa favorito, Historias Macabras para ir a dormir, aquí en tu estación consentida, Haxan Radio 66.6 FM, Frecuencia Macabra. La Ciudad de México, a principios de noviembre, no era una ciudad, era un cadáver frío y húmedo. El humo de veladoras, espeso, se aferraba a las fachadas antiguas de la colonia Juárez, filtrándose por las grietas de casonas porfirianas que agonizaban entre el smog y el olvido. En una de ellas, en un departamento cuyo olor a polvo y a tiempos pasados se mezclaba con el rezongo constante de las tuberías, vivía Adela. Su existencia era un cúmulo de suspiros resignados, un eco apagado en la vasta indiferencia de la capital. Fue en el mercado de Sonora, ese rincón oscuro en el que el misterio se mezcla con lo cotidiano, donde lo encontró. No buscaba nada en particular, solo perderse entre el aroma a copal, hierbas amargas y comida callejera. El cuadro estaba arrinconado en un puesto de antigüedades cubierto por un trapo sucio. El vendedor, un hombre seco de manos rasposas y uñas llenas de tierra, se lo mostró con un gesto que fue más una amenaza que una oferta. «Es especial, señorita», susurró expulsando aliento cargado de aguardiente barato. «Trae compañía». Adela, acostumbrada a eludir la charlatanería, pagó el monto exacto hipnotizada por el cuadro. Era un óleo pequeño, el marco de madera vieja ennegrecida. Sobre un fondo de terciopelo negro desvaído surgía el rostro de una mujer. No era solo hermosa, era una obscenidad de perfección. Cabellos más negros que la noche enmarcaban un cutis de porcelana fina. Los labios, finos y rojos, esbozaban una sonrisa sutil. Los ojos grandes, almendrados, de un verde profundo como el musgo de una lápida de piedra, miraban fijamente a Adela con una intensidad que le arrancó un jadeo seco. No reflejaban luz, la absorbían. La promesa en ellos no era de amor, sino de posesión. Lo colgó en el dormitorio, frente a su cama fría. La pequeña habitación, ya de por sí opresiva, se transformó. El aire se hizo denso, oliendo repentinamente a jazmines marchitos y tierra mojada. La primera noche, Adela soñó, un sueño vívido. Sintió un peso junto a ella en el colchón delgado, hundiéndolo. Un frío que no era del aire se extendió por sus costillas. Algo se deslizó bajo las sábanas ásperas. Manos largas, heladas, la recorrieron. Dedos fríos trazaron las curvas de sus caderas, la línea de su clavícula, se enredaron en su cabello. Un aliento helado que olía a hierro viejo recorrió su nuca. Adela gimió, mezcla de placer y terror ancestral, primitivo, que paralizaba sus músculos y le secaba la boca. Giró en la cama, sus propios ojos encontrándose con unas pupilas verdes llenas de lujuria. La mujer del cuadro estaba allí, sonriendo con esos labios de carne viva. Su cuerpo incorpóreo y a la vez tangible presionando contra el suyo. La noche se llenó de labios tibios, gritos mudos y dolor exquisito. Al amanecer, un sollozo ronco desgarró su garganta. Estaba sola, sudor frío le pegaba la camiseta al cuerpo.
El cuadro, imperturbable, mostraba a la mujer en su pose eterna. Solo un sueño más salido de su perturbada mente. Las noches se convirtieron en un ritual de terror y perversa adicción. La dama del óleo, como siempre, llegaba en sueños. Sus visitas ya no eran solo exploraciones, eran una posesión lenta. Sus besos, cuando posaban esos labios rojos sobre la piel de Adela, no transmitían calor, chupaban vitalidad, dejando un rastro de hielo y una fatiga profunda que se arrastraba hasta la vida real. Sus manos, siempre frías, siempre insistentes, arañaban sin dejar marcas visibles, pero Adela sentía las uñas hurgando lugares íntimos y oscuros. Adela se consumía, sus mejillas se hundieron, sus ojos se rodearon de sombras, sus movimientos eran los de alguien sin voluntad. El mundo exterior se volvió irreal, una película en blanco y negro proyectada sobre la verdadera realidad de sus noches de posesión ansiada. La revelación llegó una madrugada, en un momento de lucidez espantosa. La dama estaba encima de ella, su peso gélido aplastando su pecho, haciendo que cada inhalación fuera un esfuerzo agónico. Un rayo de luna pálido y enfermizo se coló por la rendija de la persiana rota, cayendo directamente sobre el cuadro colgado en la pared, y Adela lo vio. El marco estaba vacío, solo el fondo de terciopelo negro. Un grito ahogado, más saliva que sonido, brotó de sus labios. Giró la cabeza con la mirada desorbitada buscando aquellos ojos. Los encontró. A centímetros de los suyos, brillando de maldad. No era un sueño, nunca lo había sido. Ella estaba ahí, real, extrayendo su esencia, gota a gota, noche tras noche. El horror fue tan absoluto, tan visceral, que le retorció las entrañas. Quiso empujarla, gritar, pero sus extremidades eran de plomo, su voz un susurro atrapado en la garganta. La dama sonrió, una mueca que estiró de forma grotesca sus facciones. Luego pegó sus labios a los labios de Adela. No hubo dolor físico, solo una succión profunda, un vacío repentino en el pecho como si su espíritu fuera devorado. Adela sintió como algo esencial, caliente y palpitante, era extraído de su núcleo más profundo. La oscuridad le envolvió, no como un sueño, sino como un manto de concreto. Despertó con el amanecer gris. Estaba sola. Un silencio sepulcral, más profundo que cualquier otro, llenaba la habitación. Se incorporó con un quejido. Su cuerpo era un cúmulo de dolor y cansancio. Pero fue la vista de la pared lo que le detuvo el corazón. El cuadro estaba vacío. Adela tocó su propio pecho sobre el corazón. Debajo de la piel solo había un vacío resonante, una cavidad helada donde antes latía la fuerza vital. No había dolor, solo una ausencia infinita, un agujero negro que lo devoraba todo. Se arrastró fuera de la cama, sus pies desnudos, pisando el suelo frío, se acercó al cuadro tambaleándose. La dama no volvió, jamás. Las noches siguientes fueron el silencio más aterrador que Adela había experimentado. Ya no había olor a jazmín. La mujer pasaba los días y las noches inmóvil en un sillón desvencijado frente al cuadro. Observaba ese fondo negro, tocaba el marco con dedos temblorosos esperando algo que nunca llegaba. Esperó el regreso del frío que le había vaciado el pecho, de las manos gélidas que arañaban su alma, de los susurros guturales que eran el único sonido que había llenado el vacío de su existencia. Esperó el horror, porque el horror había sido al menos una sensación. Ahora solo había nada, una nada absoluta que resonaba en el hueco donde su corazón había latido. Una nada que se extendía desde el centro de su pecho hasta los confines de la ciudad, imponente que rugía, indiferente, más allá de sus paredes mohosas.
Y Adela, ya no una mujer, sino un vacío envuelto en piel marchita, seguía esperando. Y en el silencio sepulcral, el único sonido era un lento gotear en el baño, contando las interminables horas hasta una muerte que, sospechaba, ya había ocurrido. Mirando fijamente la prueba de su propia aniquilación, anhelando un último beso de la dama que la había dejado vacía. Nuestro patrocinador presentó Historias macabras para ir a dormir. Tétricos relatos en la voz de Vladimir Vázquez. Sintoniza la próxima semana Haxan Radio para continuar compartiendo dulces pesadillas. Haxan Radio. Creamos horror.